tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la 13ª entrega de Estudio en Escarlata. Continuación de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina. La furiosa resistencia de nuestro prisionero no parecía indicar ninguna animadversión personal hacia nosotros, pues, al verse ya impotente, sonrió con afabilidad y expresó su esperanza de no habernos lesionado en el curso de la pelea. «Supongo que van a llevarme a comisaría», le comentó a Sherlock Holmes. «Mi coche está en la puerta. Si me desatan las piernas, bajaré hasta él por mi propio pie. Ya no soy tan ligero como antes para que carguen conmigo». Gregson y Lestrade intercambiaron una mirada, como si pensaran que la propuesta era una temeridad, pero Holmes aceptó de inmediato la palabra del prisionero y soltó la toalla que le había atado alrededor de los tobillos. Hope se levantó y estiró las piernas como para asegurarse de que las tenía de nuevo libres. Recuerdo que pensé, mientras le miraba, que en pocas ocasiones había visto a un hombre de constitución tan poderosa y que su bronceado rostro tenía una expresión resuelta y enérgica tan formidable como su fortaleza física. «Si queda vacante una plaza de jefe de policía, creo que es usted el hombre adecuado para ocuparla», dijo, mirando con franca admiración a mi compañero de alojamiento. «El modo en que me ha seguido la pista es asombroso». «Será mejor que me acompañen», les dijo Holmes a los dos detectives. «Yo puedo conducir», dijo Lestrade. «Muy bien. Y Gregson puede ir conmigo en el interior. Usted también, doctor. Se ha interesado en el caso y puede unirse a nosotros». Asentí encantado y bajamos todos juntos. Nuestro prisionero no hizo ningún intento de fuga. Subió con toda calma al coche que había sido suyo y nosotros le seguimos. Lestrade se encaramó al pescante, fustigó al caballo y nos llevó en muy poco rato a nuestro destino. Nos hicieron pasar a una salita donde un inspector de policía anotó el nombre del preso y los nombres de los hombres de cuyo asesinato se le acusaba. El funcionario era un tipo pálido e impasible que desempeñaba sus funciones de modo mecánico y rutinario. «El preso comparecerá ante los magistrados en el curso de esta semana», dijo. «Entretanto, señor Jefferson, ¿desea usted hacer alguna declaración? Debo advertirle que se tomará nota de sus palabras y que podrán ser utilizadas en su contra». «Tengo muchísimo que decir», afirmó nuestro prisionero pausadamente. «Quiero, caballeros, contarles todo lo relativo al caso». «¿No sería mejor que lo reservara para el proceso?», preguntó el inspector. «Quizá no haya ningún proceso», respondió. «No ponga esa cara de estupor. No estoy pensando en el suicidio. ¿Es usted médico?». Mientras formulaba esta última pregunta, volvió hacia mí sus feroces ojos negros. «Sí, lo soy», respondí. «En tal caso, ponga aquí su mano», dijo con una sonrisa señalando a su pecho con las muñecas esposadas. Así lo hice, y advertí al instante la palpitación y la conmoción extraordinarias que reinaban en su pecho. Las paredes parecían temblar y estremecerse como lo harían las de un frágil edificio en cuyo interior funcionaba una potente máquina. En el silencio de la habitación pude percibir un borboteo y un zumbido sordo que procedían del mismo punto. «Pero si sufre usted un aneurisma aórtico», exclamé. «Así lo llaman», dijo con placidez.
La semana pasada fui a ver a un médico y me dijo que no tardaría muchos días en estallar. Ha ido empeorando con el paso de los años. Lo contraje debido a las muchas noches que pasé a la intemperie y mal alimentado en las montañas de Salt Lake. Ahora he concluido mi tarea y no me importa el tiempo que me reste, pero no quisiera irme sin dejar testimonio de lo ocurrido. No me gustaría ser recordado como un vulgar asesino. El inspector y los dos detectives mantuvieron una atropellada discusión sobre la conveniencia de permitirle relatar su historia. ¿Considera, doctor, que el peligro es inminente?, preguntó el primero. Desde luego que lo es, respondí. En tal caso es evidentemente nuestro deber, en interés de la justicia, tomarle declaración, dijo el inspector. Está usted autorizado, señor, a contarnos los hechos, de los que, le advierto de nuevo, se tomará nota. Con su permiso, me sentaré, dijo el preso, uniendo la acción a la palabra. Mi aneurisma hace que me canse con facilidad y la pelea que sostuvimos hace media hora no ha mejorado mi estado. Estoy a un paso de la tumba y no pienso mentirles. Todas las palabras que diga serán la pura verdad y no me importa el uso que hagan de ellas. Tras estas palabras, Jefferson Hope se recostó en su silla y empezó la sorprendente declaración que sigue. Hablaba de un modo tranquilo y metódico, como si los hechos que narraba no se salieran de lo corriente. Puedo garantizar la exactitud del relato porque he tenido acceso al cuaderno de notas del Straight, donde las palabras del preso fueron anotadas con precisión a medida que las pronunciaba. A ustedes no les importa demasiado saber por qué odiaba yo a estos hombres, dijo. Les bastará con saber que eran responsables de la muerte de dos seres humanos, un padre y su hija, y que, por consiguiente, habían perdido el derecho a sus propias vidas. Dado el tiempo transcurrido desde el crimen, me era imposible conseguir pruebas para que se los condenara en un tribunal. Pero yo sabía que eran culpables y decidí que debía ser a un tiempo juez, jurado y verdugo. De haber estado en mi lugar, ustedes habrían hecho lo mismo, caso de tener una mínima hombría. La muchacha de la que hablo iba a casarse conmigo hace 20 años. Se vio forzada a casarse con el tal Drever y eso le rompió el corazón. Yo le quité el anillo de boda del dedo a la difunta y juré que ese hombre al morir lo tendría delante de sus ojos y que su último pensamiento sería para el crimen por el que era castigado. Lo he llevado siempre conmigo y les he seguido a él y a su cómplice por 2 continentes hasta que los atrapé. Imaginaban que acabarían con mi paciencia, pero no lo consiguieron. Si muero mañana, lo cual es bastante probable, moriré sabiendo que he hecho lo que tenía que hacer en este mundo y que lo he hecho bien. Han muerto, y por mi propia mano. No me queda nada que esperar ni nada que desear. Ellos eran ricos y yo era pobre, de modo que no me fue fácil seguirlos. Cuando llegué a Londres, mis bolsillos estaban vacíos y tuve que buscar trabajo para sobrevivir. Conducir un carruaje o cabalgar es para mí tan natural como caminar. Me dirigí a una oficina de coches de alquiler y conseguí enseguida un empleo. Tenía que entregar una cantidad semanal al dueño y el resto de lo que recaudaba quedaba para mí. Casi nunca era mucho, pero me las arreglaba para vivir. Lo más difícil fue aprender a orientarme, porque de todos los laberintos ideados por la mente humana, Londres es el más desconcertante. Pero siempre llevaba un mapa, y una vez localizados los principales hoteles y estaciones me desenvolví bastante bien. Pasó algún tiempo hasta que descubrí dónde vivían mis 2 caballeros, pero pregunté y pregunté hasta que finalmente di con ellos. Estaban en una pensión de Camberwell, al otro lado del río. En cuanto los encontré, supe que los tenía a mi merced. Me había dejado crecer la barba y no había posibilidad de que me reconocieran. Me pegué a ellos y los seguí hasta que surgió la ocasión. Estaba decidido a que no escaparan de nuevo. A pesar de todo, estuvieron a punto de lograrlo. Donde quiera que fueran en Londres, yo les pisaba los talones. A veces los seguía en mi coche y a veces a pie, pero era mejor el coche porque entonces no podían despegarse de mí.
Solo podía ganar algún dinero a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche y empecé a retrasarme en los pagos a mi patrono. Pero eso no me importaba con tal de poder echar la mano a los hombres que perseguía. Sin embargo, eran muy astutos. Debían de pensar que cabía la posibilidad de que alguien les siguiera, pues nunca salían solos ni después del anochecer. A lo largo de 2 semanas fui todos los días tras ellos en mi coche y no se separaron ni una sola vez. Drever estaba borracho la mitad del tiempo, pero a Stangerson no era posible pillarle desprevenido. Yo los vigilaba incansable, sin ver nunca la más remota posibilidad, pero no desesperaba, porque algo me decía que mi hora estaba a punto de llegar. Mi único temor era que esta cosa que tengo en el pecho estallara demasiado pronto y no me dejara concluir mi tarea. Finalmente, un atardecer que yo recorría en mi coche Torquay Terrace, que así se llamaba la calle donde se alojaban, vi que un coche de punto se detenía ante su puerta. Sacaron el equipaje y poco después salieron Drever y Stangerson y se marcharon en el coche. Arreé a mi caballo y les seguí sin perderlos de vista porque temía que levantaran el vuelo. Se apearon en Euston Station y yo, tras encargar a un muchacho que cuidara de mi caballo, los seguí hasta el andén. Oí que preguntaban por el tren de Liverpool y que el empleado les respondió que acababa de salir uno y que no habría otro hasta dentro de unas horas. Stangerson pareció muy contrariado, pero Drever se mostró más complacido que otra cosa. En medio del bullicio me acerqué tanto a ellos que podía oír todas las palabras que intercambiaban. Drever le dijo que tenía un asuntillo personal que resolver y que si el otro le esperaba se reuniría enseguida con él. Su compañero le regañaba y le recordaba que habían acordado no separarse nunca. Drever replicó que el asunto era delicado y que tenía que ir solo. No pude entender lo que Stangerson respondió a esto, pero el otro le lanzó una serie de improperios y le recordó que solo era un empleado a sueldo y que no era nadie para darle órdenes. Ante esto, el secretario dio por perdida la cuestión y se limitó a convenir con él que, si no alcanzaba el último tren, se reunirían en el Hotel Halliday, a lo que Drever respondió que estaría de regreso en el andén antes de las 11. Y se largó de la estación. Por fin había llegado el momento que yo había estado esperando tanto tiempo. Tenía a mis enemigos en mi poder. Juntos podían protegerse el uno al otro, pero separados estaban a mi merced. Sin embargo, no actué con indebida precipitación. Ya tenía trazado mi plan. La venganza no es satisfactoria si el ofensor no tiene tiempo de darse cuenta de quién le hiere y de por qué se le castiga. Yo había dispuesto mis planes de modo que tuviera la oportunidad de hacer comprender al tipo que me había agraviado que su viejo pecado terminaba finalmente con él. Casualmente, un caballero encargado de inspeccionar unas casas de Brixton Road había perdido en mi coche la llave de una de ellas. Fue reclamada y devuelta aquella misma tarde, pero en el intervalo saqué un molde de la misma y conseguí un duplicado. Así tenía yo acceso a un lugar de esta gran ciudad donde podía confiar en que no me interrumpieran. Ahora debía resolver el difícil problema de cómo llevar a Drever a aquella casa. Él anduvo calle abajo y se metió en 2 o 3 tabernas, en la última de las cuales permaneció casi media hora. Cuando salió se tambaleaba y estaba sin duda muy bebido. Cogió un cabriolé que había justo delante de mí. Le seguí tan de cerca que el hocico de mi caballo estuvo durante todo el viaje a menos de 1 yarda de su cochero. Cruzamos traqueteando el puente de Waterloo y recorrimos un montón de calles hasta que, para mi sorpresa, nos encontramos de nuevo ante la casa donde se alojaba. No podía imaginar cuál era su intención al regresar allí, pero proseguí adelante y me detuve a unas 100 yardas. Drever entró y su coche se fue. «Denme un vaso de agua, por favor. Tengo la boca seca de hablar». Le di el vaso y se lo bebió entero. «Eso está mejor», dijo. Bien, había esperado 1/4 de hora o más, cuando de repente llegó desde el interior de la casa el ruido de una pelea. Al instante siguiente se abrió de un golpe la puerta y aparecieron 2 hombres, uno de los cuales era Drever y el otro un joven al que yo nunca había visto.
El individuo tenía a Drever agarrado por el cuello del gabán y al llegar a lo alto de la escalera le propinó un empujón y una patada que lo mandaron al centro de la calzada. «¡Canalla!», le gritó, amenazándole con su bastón. «Yo te enseñaré a no ofender a una chica decente». Estaba tan furioso que creí que iba a golpear a Drever, pero este corrió dando tumbos calle abajo a toda la velocidad que le permitían sus piernas. Llegó hasta la esquina y allí, al ver mi coche, me llamó y subió de un salto. «Lléveme al Hotel Halliday», dijo. Cuando lo tuve dentro de mi coche, mi corazón dio tales saltos de alegría que temí que en aquel último momento estallara mi aneurisma. Conduje despacio, dando vueltas en mi mente a lo que sería mejor hacer. Podía llevarlo sin más al campo y allí, en un camino apartado, mantener mi última conversación con él. Casi había decidido hacerlo de este modo cuando el propio Drever resolvió mi problema por mí. La obsesión de beber se había apoderado de nuevo de él y me ordenó que me detuviera ante una taberna. Entró en ella diciéndome que le esperara. Permaneció dentro hasta que cerraron y para entonces estaba tan borracho que supe que yo había ganado la partida. No piensen que pretendía matarlo a sangre fría. De hacerlo así hubiera sido un acto de estricta justicia, pero no podía decidirme a ello. Había resuelto hacía tiempo que él debía tener una oportunidad de salvar su vida si quería intentarlo. Entre los muchos empleos que desempeñé en Estados Unidos durante mi vida errante, figuraba el de conserje y barrendero del laboratorio del York College. Un día, el profesor estaba dando una clase sobre venenos y mostró a los estudiantes cierto alcaloide, así lo llamó, que había extraído de un veneno de flechas envenenadas de Sudamérica, tan potente que un mísero grano suponía la muerte inmediata. Observé dónde guardaban la botella que contenía el preparado y cuando se fueron cogí una pequeña cantidad. Yo era bastante buen boticario, de modo que introduje el alcaloide en pequeñas píldoras solubles y metí cada píldora en una caja junto con otra similar que no contenía veneno. Decidí entonces que, cuando llegara mi oportunidad, mis caballeros tendrían que coger cada uno una píldora de la caja mientras yo me tomaría la restante. Sería tan letal y bastante menos ruidoso que disparar a través de un pañuelo. Desde aquel día llevé siempre conmigo las cajitas con las píldoras y entonces había llegado el momento de utilizarlas. Estábamos ya más cerca de la 1 que de las 12 y la noche era borrascosa y desapacible. Soplaba un viento fuerte y llovía a cántaros. La tristeza del exterior igualaba a la alegría que sentía yo por dentro. Una alegría tan intensa que hubiera podido gritar de pura exultación. Si uno de ustedes, caballeros, hubiera anhelado algo por espacio de 20 largos años para luego de pronto tenerlo al alcance de la mano, entendería mis sentimientos. Encendí un cigarro y le di una calada para calmarme los nervios, pero me temblaban las manos y las sienes me latían de excitación. Mientras conducía el coche, pude ver con tanta claridad como los veo a ustedes en esta habitación, que el viejo John Ferrier y la dulce Lucy me miraban desde la oscuridad y me sonreían. Fueron delante de mí durante todo el trayecto, uno a cada lado del caballo, hasta que me detuve ante la casa de Brixton Road. No se veía un alma ni se oía el menor ruido, salvo el gotear de la lluvia. Cuando le miré a través de la ventanilla vi que Drever se había acurrucado a dormir su borrachera. Lo sacudí por el brazo. «Es hora de bajar», le dije. «Está bien, cochero», dijo. Supongo que pensó que habíamos llegado al hotel, pues bajó del coche sin decir palabra y me siguió a través del jardín. Tuve que caminar a su lado para sostenerlo, porque todavía tenía un poco pesada la cabeza. Cuando llegamos a la puerta, le abrí y le hice entrar a la habitación delantera. Les doy mi palabra de que durante todo el trayecto el padre y la hija caminaron delante de nosotros. «Esto está condenadamente oscuro», dijo Drever, avanzando dentro de la habitación. «Pronto tendremos luz», dije, encendiendo una cerilla y aplicándola a una vela que había llevado conmigo. «Y ahora, Enoch Drever», proseguí, volviéndome hacia él y acercando la luz a mi rostro. «¿Quién soy yo?»
Me miró con turbios ojos de borracho y de pronto surgió en ellos una expresión de horror y sus facciones se crisparon, lo cual me indicó que me había reconocido. Retrocedió, tambaleándose con el rostro lívido, y vi que el sudor brotaba de su frente y que le castañeteaban los dientes. Apoyé la espalda contra la puerta y lancé una estremecedora carcajada. Siempre había sabido que la venganza sería dulce, pero nunca había esperado una satisfacción como la que entonces me embargaba. «Maldito canalla», le dije. «Te he seguido el rastro desde Salt Lake City hasta San Petersburgo y siempre escapaste de mí. Pero ahora por fin tus correrías han terminado, porque uno de los dos no verá amanecer mañana». Él siguió retrocediendo mientras yo hablaba y pude ver en su rostro que me creía loco. En ese momento lo estaba. Las sienes me latían como si las golpearan con un martillo y creo que habría sufrido un colapso si no me hubiera salido sangre por la nariz disminuyendo la presión. «¿Qué piensas ahora de Lucy Ferrier?», grité, cerrando la puerta y agitando la llave ante su rostro. «El castigo ha tardado en llegar, pero te ha atrapado al fin». Vi cómo le temblaban los cobardes labios mientras yo hablaba. Habría suplicado por su vida, pero sabía perfectamente que era inútil. ¿Vas a asesinarme?, tartamudeó. «No es un asesinato», respondí. «¿Quién llamaría asesinato a matar a un perro rabioso? ¿Qué compasión tuviste tú de mi pobre y querida Lucy cuando la arrancaste del lado de su padre asesinado y la metiste en tu maldito y vergonzoso harén?» «No fui yo quien mató a su padre», gritó. «Pero sí fuiste tú quien rompió su inocente corazón», exclamé, mostrándole la cajita. «Sometámonos al juicio del Altísimo. Elige y trágatela. Una contiene la muerte y la otra la vida. Yo me tomaré la que tú dejes. Veamos si hay justicia en el mundo o nos gobierna el azar». Drever se encogió y retrocedió, profiriendo espantosos gritos y pidiendo clemencia, pero yo saqué mi cuchillo y se lo puse en la garganta hasta que me obedeció. Entonces me tragué la otra píldora y permanecimos unos instantes mirándonos en silencio cara a cara, esperando a ver cuál iba a vivir y cuál iba a morir. No olvidaré jamás la expresión de su rostro cuando los primeros espasmos le revelaron que el veneno estaba en su organismo. Me eché a reír y le puse el anillo de boda de Lucy delante de los ojos. Duró solo un momento, porque la acción del alcaloide es muy rápida. Un espasmo de dolor contrajo sus facciones, extendió los brazos hacia adelante, se tambaleó y con un ronco grito cayó pesadamente al suelo. Le di la vuelta con el pie y le puse una mano en el corazón. No latía. Estaba muerto. La sangre había seguido brotando de mi nariz sin que yo me diera cuenta. No sé qué fue lo que me indujo a escribir con ella en la pared. Tal vez la maliciosa idea de poner a la policía tras una pista falsa porque me sentía alegre y eufórico. Recordé que en Nueva York habían encontrado a un alemán con la palabra Rache escrita junto a él y que los periódicos de entonces habían atribuido el crimen a las sociedades secretas. Supuse que lo que había desconcertado a los neoyorquinos desconcertaría también a los londinenses, de modo que mojé un dedo en mi propia sangre y escribí la palabra en un punto adecuado de la pared. Entonces volví a mi coche y comprobé que no había nadie por la calle y que la noche seguía tormentosa. Había avanzado ya un trecho cuando metí la mano en el bolsillo donde solía guardar el anillo de Lucy y descubrí que no estaba. Me dejó trastornado, porque era el único recuerdo que me quedaba de ella. Pensé que se me podía haber caído al inclinarme sobre el cadáver de Drever. Volví atrás y, tras dejar mi coche en una calle lateral, me encaminé decidido hacia la casa, porque estaba dispuesto a asumir cualquier riesgo antes que perder el anillo. Cuando llegué, me di de bruces con el policía que salía, y solo podía disipar sus sospechas fingiendo estar perdidamente borracho. Así acabó Enoch Drever. Solo me restaba hacer lo mismo con Stangerson y la deuda de John Ferrier quedaría saldada. Sabía que se alojaba en el Hotel Halliday y merodeé por allí todo el día, pero él no salió.
Supongo que sospechó algo cuando Drever no compareció. Era astuto el tal Stangerson y siempre estaba alerta. Pero si creyó que podía escapar de mí permaneciendo dentro del hotel, estaba muy equivocado. Averigüé enseguida cuál era la ventana de su dormitorio y a la mañana siguiente, muy temprano, utilicé una escalera que estaba tirada en la callejuela detrás del hotel y me introduje en su habitación con las primeras luces del alba. Lo desperté y le dije que había llegado la hora de que rindiera cuentas por la vida que había destruido tanto tiempo atrás. Le describí la muerte de Drever y le di la misma oportunidad de elegir entre las píldoras. En lugar de aprovechar la posibilidad de salvarse que yo le ofrecía, saltó de la cama y se precipitó hacia mi garganta. En legítima defensa, le clavé el cuchillo en el corazón. De todos modos, el resultado habría sido el mismo, pues la providencia no hubiera permitido que su mano culpable eligiera otra píldora que la envenenada. Poco me queda por decir, y es mejor que sea así porque estoy exhausto. Seguí con mi coche durante un par de días con la intención de trabajar hasta ahorrar lo suficiente para volver a América. Estaba un día en las caballerizas cuando un golfillo andrajoso me preguntó si había un cochero llamado Jefferson Hope, porque un caballero solicitaba su coche en el número 221B de Baker Street. Acudí sin la menor sospecha y, cuando quise darme cuenta, este joven aquí presente me había puesto las esposas en las muñecas con una habilidad que no había visto en mi vida. Esta es toda mi historia, caballeros. Tal vez me consideren un asesino, pero sostengo que soy un mero funcionario de la justicia, como ustedes. El relato de aquel hombre había sido tan conmovedor y su actitud tan solemne que le habíamos escuchado callados y absortos. Hasta los detectives profesionales, hastiados de cuanto se relacionaba con el crimen, parecieron interesarse vivamente por la historia. Cuando concluyó, permanecimos unos minutos en silencio, solo roto por el chirriar del lápiz de Lestrade que daba los últimos toques a su informe taquigráfico. «Únicamente resta un punto sobre el que me gustaría recibir información», dijo por último Sherlock Holmes. «¿Quién fue el cómplice que fue a buscar el anillo en respuesta a mi anuncio?» El preso guiñó jocosamente un ojo a mi amigo. «Puedo contar mis propios secretos», dijo, «pero no creo problemas a los demás. Leí su anuncio y pensé que podía tratarse de alguna trampa o podía tratarse del anillo que yo buscaba. Mi amigo fue a comprobarlo. Creo que usted reconocerá que lo hizo con ingenio». «Sobre eso no cabe duda», dijo Holmes cordialmente. «Ahora, caballeros», observó el inspector con gravedad, «hay que cumplir con las formalidades de la ley. El preso comparecerá el jueves ante los magistrados y se requerirá la presencia de ustedes. Hasta entonces, yo seré su responsable». Tocó el timbre mientras hablaba y una pareja de guardias se llevó a Jefferson Hope al tiempo que mi amigo y yo salíamos de la comisaría y tomábamos un coche hacia Baker Street. Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle.